7:34 de la mañana, este martes 12 de noviembre, y ojo, un día muy caluroso, 32 grados en la máxima proyectada para este día. Y informarles que en este minuto se mantiene un incendio gigantesco que está afectando el campamento Dignidad en la Florida. Las imágenes son bien brutales y esto está significando también movimientos importantes en ese entorno. Este es un campamento que está ubicado a las orillas del Sanjón de la Guada en la comuna de La Florida. Este incendio partió como a las 6:30 de la mañana de este día martes y según están diciendo los habitantes de la toma podría tener un origen intencional. Para quienes transitan por esa zona, para que tengan mucho cuidado o derechamente tomen vías alternativas. Son 7:35. Y ya tenemos conectado a nuestro invitado de esta mañana, en momentos donde un foco importante de la conversación está instaladísima en el Congreso, porque se está discutiendo el presupuesto, porque hoy va a ser un día importante en la mañana, sobre todo en la agenda de seguridad. Tenemos en línea a Diego Chalpern, diputado de Renovación Nacional. Muy buenos días, Diego, ¿cómo le va? Hola Claudia, buenos días, justo saludarte. Lo mismo decimos. A ver, vamos, hoy en la mañana se reúnen para poder profundizar, perdón, en este proyecto sobre el Ministerio de Seguridad que ha sido bien tironeado y que ha costado bastante que salga. Yo no sé cuánto la sombra del caso Monsalve está condicionando esta discusión y también, ¿no es cierto?, la situación de la ministra Carolina Toá. Se lo planteo así directamente. ¿Esto puede Sí, afectar la discusión o no? bueno, primero saludar a los auditores. Yo no puedo, Claudia, partir este programa sin prender la alarma sobre lo que ha pasado con Hugo Morales. ¿Quién es Hugo Morales? Nos dirán los auditores. Una persona que en una jornada extenuante en La Moneda termina falleciendo de un infarto en circunstancias que todavía no están del todo esclarecidas. Y cuando yo veo ayer a la señora de Hugo Morales protestando, quiere decir que evidentemente no hay un flujo suficientemente adecuado de la información por parte de aquellos que están llamados a darla, que son aquellas personas que hacen de empleadores de Hugo Morales, que es ni más ni menos que la administración del Palacio de la Moneda y de Presidencia. Mire, nos han dicho, y esas son las preguntas que surgen, ¿qué urgencia había para que a las 2 de la mañana el señor Hugo Morales estuviera arreglando un lavatorio en una sala de amamantamiento? ¿Qué urgencia había? ¿Quién dio esa instrucción? Y además, ¿qué es lo que sucede entre que don Hugo Morales padece este infarto y que transcurre un muy buen rato hasta que termina llegando con el SAMU a la posta central? Entonces, hay que esclarecer esta situación y Sí, así se lo ayer hemos planteado. habían movimientos ciudadanos en torno a ese Pero, tema y movilizaciones también, ¿no es cierto?, de claro, de los funcionarios. Pero claro, yo partí por otra sí. pregunta, diputado, si No, me permite. sí sé, pero solo dejarlo Sí, planteado, sí. Claudia, porque, No, sí, es porque una me parece interrogante grave, que es me una parece súper grave. interrogante que está ahí y hay movilizaciones, y efectivamente. Lo que sí se sabe hasta No, ahora es que habría sido un infarto y el cuestionamiento tiene que ver con la cantidad de horas que él había trabajado, ¿no? uno, eso, y dos, el Sí, intervalo que se produce entre el infarto y que llega a la posta. Ya. exactamente, Bueno, ya. llego a su Sí, pregunta. por A ver, favor. mire, Comisión de Seguridad, Comisión Mixta, ha sido una larga tramitación y estamos topando en 3 puntos. Primer punto es cuál es la capacidad de acceso que debe tener el subsecretario de Seguridad, actual subsecretario del Interior, a informaciones de inteligencia. Este tema ya había sido polémico antes del caso Monsalve, porque en el diseño original, tanto el subsecretario de Prevención del Delito como el subsecretario de Seguridad, actual de Interior, tenían acceso a información de inteligencia. Nosotros decimos, esto nos parece impertinente, por lo tanto eliminamos al subsecretario de Prevención del Delito y se circunscribió a los otros dos. Con lo que hemos conocido, ¿qué es lo que estamos planteando desde la oposición? Que hay que dejar explícitamente consagrado que nunca esta atribución se puede ejercer para beneficio personal, nunca se puede ejercer cuando hay casos judiciales pendientes. Y la pregunta ¿es necesario regular esto acá o vamos a tener que derivarlo a la ley de inteligencia? Hay gente que dice, mire, acá hay que acotarlo al máximo en el Ministerio de Seguridad y hay que dejárselo a la ley de inteligencia. Ese va a ser uno de los temas que vamos a discutir hoy día. Lo segundo es cuál es la representación regional del Ministerio de Seguridad. Y uno dirá, pero ¿por qué esto es tan importante? Porque en las regiones, hasta aquí, el jefe de las policías es el delegado presidencial que hace las veces de representante del presidente de las regiones. ¿Qué es lo que aspira el gobierno? Que pase a ser un CEREMI. ¿Cuál es nuestro temor? Dos. Uno, que se produzca un doble mando, lo cual para las policías es extremadamente confuso. Y segundo, que no se nos olvida que uno de los diseños de este gobierno era terminar con los delegados presidenciales. Y nosotros no somos partidarios de eso, nosotros somos más bien partidarios de, especialmente aquellos que nos toca representar a las regiones, de fortalecerlos, porque lo que vemos en la práctica, Claudia, es que aquellos que conducen la región son los delegados del presidente en las regiones. Entonces ahí vamos a tener otro foco de controversia. Y un foco más menor, si usted dice valga más menor, por decirlo menor, ¿Ya? claro, es el tema de la delegación provincial, que es básicamente nuestro empeño y también tiene que ver con la representación de las regiones,
que sin perjuicio de que alguien a nivel regional tenga la atribución, esa atribución Sí, se mantenga en el mando de las policías a nivel provincial. sí. Eso es más o menos, pero esto debiésemos Eso. despejarlo hoy día, Claudia. Ya, es que es importante saber cuál es el ánimo y la posibilidad de un acuerdo. ¿Y por qué se lo planteo, diputado Mm, Diego Chalpe? Usted sigue la discusión de las ideas, importante, ¿no es cierto?, en su sector y la política. Y si la mm. política no empieza, creo yo, a dar respuesta a las urgencias y a la angustia de la ciudadanía con este tema, y se siguen enredando, entonces yo no sé qué tan ideológica está haciendo esta discusión sobre el Ministerio de Seguridad y la ley de inteligencia, que no se está pudiendo llegar a un acuerdo y estamos viviendo situaciones muy complejas en las calles. Pero mire, Por lo, permítame con harta sí, franqueza, aquí el gobierno ha complicado lo fácil, porque el proyecto original era crear un Ministerio de Seguridad. sí. La ministra del Interior le metió todo un chorizo relativo a cómo eso afectaba a Interior, básicamente con el temor de que ella personalmente quedara desprovista de atribuciones. Entonces, en el diseño original de ella pasaba a ser jefa de gabinete, oye, lideraba el Consejo de Gabinete en ausencia del presidente, se le pedía la opinión al ministro del Interior para nombrar los ministros. O Ya, sea, pero me aquí, imagino, perdón, pero diputado, para que seamos, me imagino que no está pensando en hacerse un trabajo a la medida ella, si ya se va en un año y medio más, si es que no sucede algo pero antes, digo, Claudia, un- costó un pero un mundo que ministro esto del siga. Interior no puede estar pensando, creo yo, en hacer una ley a su medida, sabiendo que el gobierno se acaba y vendrán otros ministros. Chuta, a mí me sorprendía el nivel de insistencia y cómo ella no se daba cuenta que un formato como el que ella estaba proponiendo era cambiar de régimen político para hacer un régimen político parlamentario. Finalmente se dio, pudimos avanzar, pero esto nos demoró un buen rato. Y ahora con el tema de la delegación presidencial, que digamos las cosas como son, en este gobierno hay una cuestión ideológica de debilitar a los delegados presidenciales, también hemos dilatado esta conversación más de lo necesario. Yo no conozco, Claudia, y se lo digo en serio, mire, vengo llegando de México, no conozco una oposición más contributiva que la chilena, especialmente la agenda de seguridad, donde muchas veces, cosas de las cuales el gobierno hoy día se jacta, si Ujú. usted revisa la votación, se han aprobado con votos opositores. Mire, nosotros vamos a presentar la próxima semana 2 proyectos de ley. Uno, que busca regular como tipo especial lo que se ha conocido como el turbazo. Le vamos a llamar más bien, como lo nomenclan en otros países, el robo hecho por una multitud o por un tumulto. Espero que el gobierno nos apoye en eso porque es un tema que demanda la ciudadanía. Y segundo, todo lo que tiene que ver con fortalecer la seguridad municipal y la seguridad privada tiene que ver con dotarlos de herramientas de trabajo que se los permitan. Entonces vamos a presentar una ley marco que, entre otras cosas, aporta el que puedan hacer uso de pistolas eléctricas, que también espero no haya una oposición ideológica por parte de algunos a cosas que en otros países son totalmente comunes y silvestres. Entonces, yo al menos, Claudio, en eso estoy muy tranquilo porque como oposición en la agenda de Mm. seguridad Sin hemos jugado un embargo, rol principal. sí, sin embargo, la moneda, y lo ha insistido también la vocera de gobierno, tiene una percepción de que la oposición es más bien obstruccionista y que lo que hacen ustedes, más bien, ¿no es cierto?, es forzar y exigir salida de ministros mucho más que abrir diálogos. De alguna manera lo plantean en varias de las leyes que no están pudiendo sacar adelante. Mire, yo le confieso que no hay nada más difícil que ser una oposición razonable y moderada a este gobierno. Un gobierno que el Consejo Fiscal Autónomo le cuestiona su manera de elaborar la propuesta de ingresos del Estado. Imagínese usted, o sea, que a una Ministerio de Hacienda, cuando presenta una ley de presupuesto, el Consejo Fiscal Autónomo le dice, mire, tengo dudas de que usted las estimaciones de ingresos que está haciendo son correctas. Tengo dudas si cómo está usando el fondo de, digamos, de ahorro, que es el fondo de estabilización, se está usando bien y si su gasto está lo suficientemente recortado de acuerdo a las estimaciones. ¿Cómo se es oposición moderada ante una cosa tan insólita donde se pide crear una mesa de Pero con trabajo, esto usted me está Claudia? reconociendo que no son una oposición No. moderada. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros ante eso? Lejos de hacer lo que ellos habrían hecho, que no habrían tenido, mire, de velatones para adelante a partir de esto, Ahora, generamos una mesa de trabajo, construimos un protocolo de acuerdo y contribuimos en que finalmente el ministerio reconociera que estaban mal estimados sus gastos y que tenía que recortar, o sea, perdón, sus ingresos y que tenía que recortar sus gastos. ya, Piensa usted que pero la a ministra de nivel, sí, Salud, pero perdóneme, Claudia, pero una frasecita, permítame, la ministra de Salud anuncia en la prensa que la plata disponible en el presupuesto no es suficiente para echar a andar el sistema de salud pública. Yo no tengo recuerdo de una cosa así. Entonces yo le pido al gobierno, a través de este canal que están escuchados, que ayude a la oposición moderada a ser moderada teniendo mínimos estándares de gestión que por Dios que cuesta que tengan, Claudia. mm, ya, pero lo que yo le planteo es que es cierto también el argumento, diputado, porque digamos la honestidad intelectual es importante Nos también, caracteriza. ¿no es cierto? Que efectivamente la oposición tiene un tema con presionar la salida de ministros a cambio de poder avanzar en la agenda. Lo que decía Camila Vallejo el fin de semana en una entrevista a La Tercera es que eso pasó con Giorgio Jackson,
Finalmente lo sacaron del gobierno, pero no se avanzó en ninguna reforma contundente. O sea, efectivamente hay un punto ahí. Pero Claudia, mire, A ver. nosotros vamos mirando reforma por reforma porque esto es No, importante para despejar que lo imagínese toda la mañana pero haciendo con ese listado. cortita. Ya, Sí, ya, yo soy de frases cortas y precisas. ya. Mire, reforma tributaria. Le dijimos al gobierno, sepárela en la evasión y elusión con la alza de impuestos. No. Se rechaza. ¿Qué termina haciendo el gobierno? Ley de cumplimiento tributario aprobada por la oposición. Reforma previsional, le hemos dicho hasta el cansancio, separemos la discusión del aumento de la PGU con la otra discusión. Hasta aquí no acceden, acuérdese de mí, van a terminar accediendo. Reforma de salud, todo lo que cuestionaron y apuntaron a terminar con el sistema privado de salud, terminamos logrando una reforma al sistema ISAPRES que al menos le dio sustentabilidad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que yo creo que la ministra Vallejos excede en el lenguaje, porque en los hechos la oposición ha contribuido a que incluso las malas reformas del gobierno terminen siendo una cosa adecuada. Y no somos nosotros, escúcheme, con esto termino, no somos nosotros los que pedimos la salida del ministro. Nadie se explica a estas alturas que nadie haya pagado responsabilidad política por el caso Monsalve. Ni la ministra del Interior, ni la ministra de la Mujer. Entonces, al final, no somos nosotros los que pedimos la salida, sino que el sentido común los ayudaría bastante en hacer cambios estructurales cuando o sea, usted sigue pensando que la salida de Carolina Toá era necesaria. O sea, yo no puedo entender que no se den cuenta cuando miren los estudios de opinión, cuando miran las encuestas, que si el gobierno no hace nada quiere decir que considera que está todo fantástico. Sí, no, pero se lo planteo porque aquí mismo, en este mismo programa, el lunes pasado, Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, a quien usted conoce bien, decía que le parecía una muy mala estrategia sacar a Carolina Toá, porque él decía, ella es el único puente con el que finalmente la oposición se va a poder entender porque es del socialismo democrático, es de una postura más bien moderada. Él encontraba una pésima idea forzar esa salida, que finalmente el presidente ya lo zanjó en todo caso. Sí, bueno, mire, si sería como que la selección chilena pierda todos sus partidos y el director técnico diga que el equipo está jugando fantástico. Eso es lo que los chilenos no entienden, ¿se fija? Entonces yo creo que hay otros puentes posibles, pero mire, el presidente ya tomó una decisión, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Yo he sido partidario de no hacer acusaciones constitucionales porque creo que sería una evasiva en donde parecería que la oposición aparece asumiendo la responsabilidad de la continuidad de ese gabinete. Yo creo que el presidente se equivoca, pero efectivamente, por decirlo así, el presidente ya tomó una decisión, Claudia, que es atrincherarse en su base de apoyo dura, y creo que eso pone al socialismo democrático en una posición insostenible, porque ese porcentaje de votos duros de Gabriel Boric no los compone el socialismo democrático, los compone a prueba de dignidad, y tendrán que ellos ver si esa estrategia de atrincherarse en el voto duro de la izquierda es funcional al crecimiento o decrecimiento del socialismo democrático. Pero para poner, digamos, la mirada en el sector donde usted habita, palabra que se usa ahora, más allá de los consejos con entusiasmo. Más allá de los consejos que usted le pueda dar al socialismo democrático, ¿qué implica eso para la derecha, ese, comillas, atrincheramiento que usted acusa del presidente Gabriel Boric en su 30%? No, una excelente noticia para nosotros que quiero manifestar las municipales, claro, porque lo que ven los chilenos es que el presidente Boric, lejos de construir una cosa que aspira a ser mayoritaria, está más bien aspirando a construir una base de apoyo dura para su continuidad en 4 años más y para la continuidad de su facción de la coalición. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Bueno, en ese escenario, lo que tenemos que hacer es, uno, construir unidad por el cambio en la segunda vuelta de gobernadores regionales, que estamos trabajando para eso, construir un programa de gobierno que apunte a un cambio de rumbo profundo en Chile y recién en marzo hacernos la pregunta de quién tiene que capitanear este cambio de rumbo. Recién en marzo, ¿para usted no es claro que sería Evelyn Matei la persona que tiene que capitanear ese rumbo? O sea, ella misma nos ha pedido que pongamos el foco en 2 cosas claves: ganar la segunda vuelta de los gobernadores. Sí, pero yo le pregunté por el tercer punto que usted planteó. Sí, el tercer punto yo tengo clarísimo que la que está llamada a capitanear es Evelyn Matei, pero tan importante como tener claro eso es lo que ella misma nos ha pedido, que es que no nos encandilemos, que pongamos el foco en lo realmente urgente hoy día, que es ganar la segunda vuelta para terminar con las malas gestiones de los gobernadores regionales. O sea, en esta segunda vuelta de gobernadores se juega mucho más que la elección de un gobernador. O sea, yo creo que lo que se juega es que los chilenos en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, en la región de Arica y en otras más, terminen con malas gestiones de gobernadores regionales que hoy día están inspirados por el oficialismo. Ya, pero por ejemplo, veo a Claudio Rego, mire, pero no haga proselitismo, hablemos políticamente. No, si no hago proselitismo, constato un hecho de la causa. Claudio Rego dice que no es oficialista, pero por favor, se apoyó a puros candidatos oficialistas. Aparece pagando en redes sociales por aparecer con alcaldes de derecha. ¿Pero qué es eso? O sea, en el fondo, el desdibujamiento total de Claudio Rego
Y creo que ese tipo de cosas los chilenos tienen que darle un cambio de rumbo en un par de semanas más. Ya, pero mi pregunta es finalmente porque para el gobierno esta elección, esta segunda vuelta podría significar un plebiscito respecto a su gestión. Ese es el temor que hay en la moneda. Pero imagino que también para el mundo de la oposición se podría poner en juego, si pierden algunas candidaturas muy icónicas, también esto puede fragilizar o afectar la candidatura presidencial de Evelyn Matei, ¿o no? No, yo creo que no, porque digamos las cosas como son, Claudia. Nadie esperaba que tuviéramos segunda vuelta en la región metropolitana. Claudio Rego creía que esta carrera era corrida y la práctica hoy día está tremendamente horquillado y puede darse una sorpresa en la región metropolitana. Si eso sucede sería una gran noticia no solo para Chile Vamos, sino que para la región metropolitana. Lo mismo en la región de Valparaíso. O sea, si usted apostaba en un juego de apuestas, todos apostaban con que Mondaca ganaba en primera vuelta. Y hoy día está forzada una segunda vuelta con el gran trabajo que ha hecho María José Hoffman. Entonces, en la práctica, ya la oposición vamos a avanzar de tener un gobernador regional, yo no tengo duda, varios más, y por lo tanto creo que hemos seguido avanzando en el sentido de construir un cambio de rumbo para Chile el próximo año. Ya, y lo último, y quizás tiene que ver todavía con una discusión de futuro, pero usted me dice que está convencido que la persona que tiene que liderar esto es Evelyn Matei, pero he escuchado también voces que plantean que Renovación Nacional tiene que tener candidatos. Yo no he visto qué candidatos podrían ser de su partido, no veo ninguno, digamos, que tenga ese vuelo. ¿No será mejor ponerse desde ya detrás de la figura de Evelyn Matei y potenciar esa opción? Mire, yo en esto he tratado de ser bien coherente en lo que la misma candidata Matei nos ha pedido, la misma alcaldesa. Poner el foco en los gobernadores regionales, poner el foco en el programa y cuando eso esté despejado, preguntarnos quién es la persona llamada a liderar. Yo creo que aquella que tomó el riesgo de decirnos vamos a fortalecer a la centro derecha, vamos a competir en las elecciones mayoritarias, gobernadores regionales y alcaldes, con toda la fuerza del mundo, y el resultado le ha sido favorable, ha quedado en una posición expectante para liderar ella el proceso. Pero tan generosa y coherente es que nos dicen, ok, yo se les agradezco, pero esperemos por favor a que se despejen estas dos cosas. Segunda vuelta de gobernadores regionales y luego programa de gobierno. Y después yo creo que va a caer de cajón que ella va a terminar liderando el proceso. Pero dejemos que la fruta madure cuando tiene que madurar, Claudia. Sí, pero está bien. Lo que pasa es que usted ha hablado de una candidatura centro-derecha, pero yo estoy pensando, por ejemplo, en el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que ha dicho que él quiere ser candidato, anticipa, digamos, una primaria presidencial, y lo que está haciendo es que acusa a la derecha de estar carente de ideas. O sea, él tiene una mirada mucho más crítica a la que tiene usted respecto de cómo se va a dibujar el escenario presidencial futuro. Entonces, mire, yo discrepo. Ayer salió en prensa, ha empezado a trascender las primeras líneas del trabajo que está haciendo Juan Luis Ossa. Sí. Una de las líneas que a mí me encanta es cuando él dice que para vivir seguros no podemos pensar la seguridad solo desde el punto de vista de la delincuencia, sino que también de la seguridad integralmente concebida, seguridad social, seguridad ambiental, en fin. Ese concepto que modestamente lo hemos venido defendiendo desde Idea País y también desde lo que hoy día se llama solidaridad en la Universidad Católica, pero desde esa línea de pensamiento a nosotros nos llena de entusiasmo. Sí, pero para usted, y cerramos con esto, Diego Chalper, la figura del ex alcalde Rodolfo Carter es una figura que a usted le parece atractiva, interesante de explorar como carta presidencial, ¿o no? Mire, yo creo que todas nuestras figuras tienen que medirse por el mismo rasero. Aportar a la unidad del sector, no hacernos zancadillas entre nosotros y mirar en marzo quiénes están en posición realmente competitiva para ganar la elección presidencial. Ese tiene que ser, o sea, todos tenemos que estar puestos al servicio de una causa colectiva. Y yo creo que el alcalde Carter, como lo ha demostrado en otras oportunidades, lo va a entender así y en marzo va a estar dispuesto a contribuir a una causa colectiva, no tengo ninguna duda, y lo mismo otras figuras del sector. Bien, 7:53 de la mañana, Diego Chalper, diputado de